Yo Chamana, un podcast de la doctora Marisela Pretomo. Hola, bienvenidos a este episodio de Yo Chamana. Hoy continuamos con el tema de nuestras creencias y cómo transformarlas. En esta segunda parte haremos un recorrido por las creencias más destacadas que ha tenido la humanidad desde la prehistoria hasta nuestros días. Haremos hincapié en los últimos avances científicos y tecnológicos. Asimismo, explicaremos cómo se producen las creencias y cómo se cambian a nivel cerebral, para terminar con una breve explicación de las diferentes corrientes psicológicas en las que te puedes apoyar para cambiar aquellas que han venido afectando alguna esfera de tu vida. Bueno, comencemos. ¿Cuáles han sido las principales creencias a lo largo de los periodos históricos de la humanidad? Como antes mencioné, todos tenemos creencias enmarcadas en la cultura y en la época. Y es así como podemos decir que la humanidad, a lo largo de los siglos, se ha planteado preguntas existenciales y buscado respuestas. A continuación, enmarcaré dichas creencias en periodos históricos. Sin embargo, he de aclarar que ello no quiere decir que toda la humanidad de cada época pensara o actuara igual. Tampoco lo es ahora, por supuesto, ¿no? Siempre ha habido personas muy evolucionadas para su época y otras que no. Bueno, empecemos con la prehistoria. La prehistoria es el periodo desde el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura. En esta época las creencias eran fundamentalmente animistas. Es decir, se creía en la existencia del espíritu en todo lo existente, en los elementos naturales como los árboles, los ríos, los animales, la piedra, etc. Y también en el espíritu humano que trascendía después de la muerte. De allí la cultura de los enterramientos, ya que estos buscaban proteger el espíritu. Bueno, luego emergieron rituales mágicos en los que se actuaba sobre elementos de la persona para incidir sobre ellos. Por lo que surgió también la figura de los chamanes. Los chamanes eran los intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Y más adelante, pues también surgieron las figuras de los tótems. Los tótems no eran más que una especie, digamos, de clanes que se consideraban que eran descendientes de algún animal. Okay. Bueno, esto para resumir la edad prehistórica. Bueno, entramos a la edad antigua. La edad antigua es más o menos de los 3000, 3500 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Bueno, en esta época ya la magia no daba respuesta suficiente a las necesidades humanas, por lo que se requería de figuras más poderosas. Entonces emergieron las religiones con fines moralistas que imponían creencias en un poder externo, asignando atributos especiales a algunas deidades para satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas. Tenemos entonces que inicialmente las primeras religiones fueron las politeístas, como la griega, la egipcia, la romana, las mesoamericanas y el hinduismo. Tenían panteones de deidades con diferentes funciones, como el dios del amor, el dios de la guerra, la fertilidad, etc. Más adelante surgieron las religiones monoteístas, como el sijismo, el zoroastrismo, el judaísmo y el cristianismo. Todas ellas creían en un único Dios todopoderoso. A su vez, surgió un grupo de pensadores a los que se les llamó filósofos, como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases del pensamiento humano. Y desde el punto de vista de la medicina, entonces emergieron dos personajes muy importantes, como fueron Hipócrates y Galeno, quienes aportaron conocimientos sobre la anatomía y la salud. Bueno, llegamos a la Edad Media. La Edad Media entonces comienza en el año 476 después de Cristo hasta el año 1492, que es cuando se descubre América. En este periodo, la monarquía y el feudalismo ejercían el control político de las personas y la Iglesia Católica era la institución dominante en Occidente. Se establecieron parámetros morales y surgió la Inquisición, que perseguía la herejía. Se demonizaron las antiguas prácticas paganas y se impuso el miedo a la brujería, al demonio, y surgieron muchísimas supersticiones que aún hoy día se mantienen. También nació el Islam.
el cual se fue extendiendo rápidamente por Arabia, Asia Central y Europa, constituyendo un grave peligro para la Iglesia Católica. Los musulmanes tradujeron al árabe el conocimiento antiguo y desarrollaron grandes avances en la medicina, filosofía y en el arte, además que tuvieron un gran control sobre el comercio en Oriente. Bueno, emergen figuras importantes como fue Marco Polo, quien trajo la pólvora desde China, lo cual contribuyó a la lucha contra los musulmanes, ya que en esta época se realizaban las cruzadas, que eran los señores feudales que abandonaban sus feudos para ir en lucha contra los musulmanes para recuperar la Tierra Santa, por lo que estos fueron perdiendo poder y los campesinos comenzaron a migrar a las ciudades, surgieron los artesanos, los mercaderes, etc., ¿no? Como aspecto positivo de esta época es que se inventó la imprenta, se abrieron las bibliotecas públicas, lo que permitió la difusión del conocimiento y surgieron nuevas ideas. Finalmente, llegó Cristóbal Colón a América, apoyado con los reyes católicos, y marcó el fin de esta era. Bueno, llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, el descubrimiento de América trajo cambios fundamentales en la economía, la política, la religión, en todos los ámbitos de la sociedad. Se consolidó la burguesía, el capitalismo y, por supuesto, también la trata de esclavos. La Ilustración promovió el uso de la razón y la ciencia como pilares del conocimiento. Nacieron otros valores, el individuo, el trabajo, el mercado. El foco se centró ya no en un Dios externo, ¿de acuerdo?, sino en el ser humano. Nació el humanismo. René Descartes aportó el racionalismo y estableció la dualidad cuerpo y alma. El alma es explicada por lo sobrenatural y el cuerpo es explicado por lo natural, por lo tanto tiene explicaciones que se basan en la evidencia, en la razón. Bueno, también en esta época surge el capital como elemento indispensable para el comercio, hasta que finalmente ocurre la Revolución Industrial y posteriormente la Revolución Francesa, que fue la que marcó el fin de la monarquía y el feudalismo. Como aspectos importantes o avances desde la ciencia, tenemos que Copérnico aportó la teoría heliocéntrica, contraria a la imperante por la Iglesia. Newton nos legó la ley de gravedad y Darwin la teoría de la evolución de las especies. Bueno, así llegamos entonces, después de la Revolución Francesa, ya llegamos a la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo, aunque quizás probablemente en poco tiempo se defina que ya ahora estamos viviendo otra edad. Pero bueno, por lo pronto se acepta que estamos en la edad contemporánea. Bueno, aquí han surgido muchas cosas, muchos avances, ha sido impresionante, ha habido una revolución en la comunicación, en las sociedades, en las estructuras sociales. Pero bueno, se las voy a resumir. Surge el capitalismo, el comunismo y el socialismo, y ustedes saben que esas son diferentes maneras de pensar que todavía hoy día imperan. Así hayan sido válidas o no válidas, así hayan permitido la evolución o la involución de la sociedad. Pero bueno, han surgido. La tecnología ha avanzado con la revolución industrial, que ya dijimos que la revolución industrial empezó en la edad anterior, pero resulta que, claro, el avance tecnológico ha sido impresionante hasta llegar vamos a decir que podemos partir desde la locomotora hasta pasando por los coches, por los aviones, etcétera, hasta llegar al internet y la inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de la medicina, pues mire, se ha descubierto la plasticidad cerebral, lo que implica que el cerebro puede cambiar a lo largo de la vida. Es decir, eso de que el loro viejo no aprende a hablar, olvidémonos de ello. Todos podemos cambiar. También se decodificó el ADN, lo que demuestra la influencia ambiental en la modificación genética. Ya el paradigma de que un gen producía X individuo, digamos, con X características, no es así, ya que el ambiente produce modificaciones genéticas. Eso, a su vez, da credibilidad científica a prácticas ancestrales como la sanación holística.
Se ha generado un sincretismo entre filosofía oriental y occidental. Se han popularizado las meditaciones, el yoga, la alimentación alternativa y las terapias alternativas. Asimismo, se ha avanzado en la medicina regenerativa, en el uso de las células madre, y ha habido, por supuesto, un cuestionamiento grande a la irreversibilidad del daño celular, que era como se pensaba antes. Ya la célula tiene una capacidad de autogenerarse. Por otro lado, la inteligencia artificial ha planteado nuevas ideas, incluso sobre la inmortalidad y la conciencia. En física cuántica, Planck, Einstein y Bohr han roto los paradigmas de la dualidad onda-partícula y el entrelazamiento cuántico. Así que esto ha abierto el cuestionamiento sobre la realidad y la posibilidad de universos paralelos. En fin, el pensamiento humano ha venido evolucionando a lo largo de los siglos y gracias a esa plasticidad cerebral hemos ido cambiando nuestros paradigmas, nuestras creencias. Aunque hoy día, como lo vimos en el podcast anterior, tenemos algunas creencias, desde la Edad Media, por no decir que mucho más atrás. Es tiempo de cambiar esas creencias limitantes. Ahora vamos a ver cómo cambiamos nuestras creencias. Cambiar una creencia implica pasar de una aceptación subjetiva, es decir, nos los han impuesto, nos los han dicho que es así y lo hemos creído, a una verificación objetiva, es decir, a una demostración de esa evidencia. ¿Es o no es? Por lo tanto, el primer paso es el cuestionamiento, preguntarnos si nuestra creencia es realmente cierta, identificar evidencias a favor o en contra acerca de ella. Posteriormente, investigar, buscar evidencias científicas o históricas que nos permitan corroborar o no esa creencia. Explorar nuevas ideas y escuchar opiniones opuestas. Eso último me encanta, porque a la gente no le gusta oír las opiniones de otros que sean distintas a las suyas. Y resulta que el gran aprendizaje lo tenemos es oyendo opiniones distintas. Continuamos entonces con la evaluación personal. Entonces las personas, cuando ya han evaluado, han investigado, se han cuestionado, han investigado, exponen nuevas creencias a pruebas prácticas. O sea, llevas a la práctica eso que se supone que es lo que vas a cambiar, lo que te va a permitir sustituir la creencia, esa creencia que has tenido, que ha sido limitante o que es obsoleta o que no tiene una evidencia real, por otras. Y que las mismas se refuerzan entonces con información positiva, con afirmaciones, con aceptar, sí, esto es así me gusta, esto me da este resultado, aquello no me lo daba, ¿no? Y por último, entonces viene el proceso de ajustar nuestras nuevas creencias a nuestro sistema de evidencia. Como ya les dije, reforzando los aspectos positivos. Esto es en cómo hacemos nosotros. Pero en nuestro cerebro ocurre una serie de procesos y en diferentes áreas. Entonces tenemos que cuando las creencias se procesan en el cerebro, en el primer lugar donde llega la información es a través de las áreas sensoriales del cerebro, ¿verdad? Llámese la corteza auditiva o la corteza visual, etc. De allí el impulso pasa a la corteza prefrontal, donde se forma el pensamiento y se procesan las decisiones y el juicio. En la corteza prefrontal se evalúa si la información es coherente con las creencias previas o no. Eso es lo primero. Esto es cierto, esto no es así porque yo me lo he aprendido de tal manera. O empieza el cuestionamiento, ¿será verdad que esto que yo siempre he hecho o siempre he dicho es así? Si el pensamiento es coherente, este impulso va a la amígdala, en el sistema límbico, que es donde emergen las emociones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esa creencia es positiva, digamos, se libera dopamina, ¿no? Vamos a decir alegría, entusiasta, qué sé yo. De lo contrario, se libera el neurotransmisor acorde a la emoción, es decir, al miedo, a la alegría, a la rabia, etcétera, etcétera. De allí el impulso pasa a nivel periférico para la acción. Entonces, si estás alegría, pues entonces tiendes los brazos, brincas, estás
satisfecho, y si tienes miedo, pues te encoge, te paraliza o corres, qué sé yo. Bueno, depende también del cómo has aprendido a reaccionar ante esas emociones. Posteriormente, esa experiencia o ese recuerdo o esa creencia va al hipocampo, donde se almacena la memoria, ¿de acuerdo? Pero si el pensamiento no es acorde con la creencia, es decir, es una nueva creencia que estamos cambiando, el impulso va al núcleo accumbens, en la corteza cingulada, donde se detecta el conflicto, y luego vuelve a la corteza para elaborar los juicios y decisiones sobre esa nueva creencia. Entonces ahí es donde actúa la evidencia y tú puedes corroborar esa nueva creencia. Y pasa luego a la red neuronal por defecto, donde se procesan nuestras propias reflexiones, incluidas las creencias sobre uno mismo y el mundo. El impulso del nuevo juicio, o sea, de la nueva creencia, pasa ahora a la amígdala, donde se van a liberar los neurotransmisores, y luego va a nivel periférico para la acción, igual que lo expliqué antes. Una vez que la creencia ha sido procesada y aceptada, va a la memoria a largo plazo que se encuentra en el hipocampo. Bueno, existe una serie de terapeutas que pueden ayudar a cambiar las creencias cuando la persona no puede hacerlo solo, o que la creencia que tienen está muy arraigada o le limita en algún aspecto de su vida. Las terapias que se recomiendan para cambiar la creencia son la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la hipnoterapia, la terapia sistémica y el neurofeedback. Bueno, hemos recorrido juntos el camino de nuestras creencias desde su formación en el seno familiar y cultural, pasando por su evolución histórica, hasta el impacto de la ciencia y la tecnología en su transformación. Las creencias son poderosas herramientas que pueden iluminar o limitar nuestro camino. Al cuestionarlas, investigarlas y transformarlas, nos abrimos a un futuro de mayor libertad, resiliencia y conocimiento. Les invitamos a reflexionar nuevamente cuáles son esas creencias que han heredado y que hoy sienten que les limitan en lo personal, laboral o social, incluyendo las creencias religiosas, partidistas, deportivas, segregacionistas. Tenemos muchas creencias, por favor. ¿Estás dispuesto a poner a prueba tus ideas y buscar nueva evidencia que te permita evolucionar? Recuerden, solo a través de la confrontación podemos darnos cuenta de que tenemos creencias equivocadas. Por lo tanto, les invito a tener amigas y amigos de diferentes creencias. Bueno, reflexionar sobre nuestras creencias nos permite evolucionar y adaptarnos a los nuevos conocimientos y realidades. Recuerda que el autoconocimiento y la búsqueda constante de la verdad son las llaves para transformar tu realidad. Este tema ha integrado lo mejor de la sabiduría ancestral y los avances del conocimiento actual, invitándote a cuestionar y transformar tus creencias para vivir una vida más consciente y plena. Es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Yo Chamana. Nos encontraremos en el próximo capítulo, el próximo lunes, para seguir creciendo juntos. No te olvides de darle a seguir este podcast en Spotify. Y si te ha gustado, puntúa este episodio.